Sí, bueno, esta es la tercera lección del discipulado, es el bautismo. Ya lo habíamos visto en la introducción y bueno, en lecciones pasadas. Ahorita lo vamos a ver un poquito con más de calma. Eh, Vamos a bendecir a Abraham. Bendecimos a Abraham en el nombre de Jesús, confiando en la promesa que Dios le hizo a Abraham: al que te bendiga lo bendeciré y al que te maldiga lo maldeciré. Damos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tú eres el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos al Señor de las mies que envíe obreros a su mies, porque a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, conforme íbamos a ir estudiando, comprendiendo, íbamos a ir agregando otros elementos a la oración. Entonces, bueno, vamos a continuar. Había un pasaje ahorita que están con la guerra entre Rusia y Ucrania y todo ese gorro. Entonces, Jesús dice que, no, Pablo, que hay que orar por los gobernantes, por los que están, por aquí lo apunté, porque muchos están a favor de Ucrania y al parecer a nadie se le ocurrió si Rusia tenía razón. Bueno, déjenme lo checo. Aquí está, primera de Timoteo, número 2, llamado a la oración. Exhorto pues, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate de todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Entre paréntesis, digo la verdad en Cristo, no miento. Se cierra paréntesis. Como maestro de los gentiles en fe y verdad. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Amén. Entonces, este pasaje también lo vamos a agregar a la oración, tomando en cuenta que tanto Andrés Manuel como el presidente de Estados Unidos, el de Ucrania, el de Rusia, los gobernantes, los presidentes municipales, todos los que están en autoridad, hay que orar por ellos. Aquí no hay buenos ni malos. La lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y entonces, pasamos al bautismo. En lo personal no recuerdo que haya alguna referencia del bautismo en el Antiguo Testamento. Lo más parecido es, supongo yo, cuando ungía el profeta, cuando el profeta ungía con aceite a alguien. Podría ser lo más parecido al bautismo.
De Malaquías al Nuevo Testamento hay aproximadamente 400 años. Entonces, viendo el libro de Malaquías, vamos a ver referencias al bautismo, el advenimiento del día de Jehová, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, hay otro pasaje en el Nuevo Testamento donde le preguntan por Elías, si Elías habría de venir. Entonces él les dice, a la verdad Elías ya vino, hicieron con él lo que quisieron. Entonces entendieron que se refería a Juan el Bautista. Otro puntito también, creo que es a Jesús, cuando Jesús dice, ¿quién dice las personas que soy? Bueno, unos dicen que eres Elías o uno de los profetas, por los milagros que él estaba haciendo, por las señales. Entonces estamos hablando de que en este lapso entre el libro de Malaquías y el Nuevo Testamento hay aproximadamente 400 años en los que Dios no se comunica con el pueblo, ni por señales, ni por profetas, ni por nada. Una total ausencia de señales de Dios. De repente llega Juan Bautista y empieza a predicar, empieza a llamar al arrepentimiento, porque se acerca el reino de Dios. Viene el día de Jehová. Y él mismo dice, no, yo no, yo nada más estoy anunciando, soy una voz que clama en el desierto, haciendo referencia a las antiguas escrituras. Y él mismo dice, yo nada más le vengo preparando el camino al que va a venir. Y cuando Juan bautiza a Jesús, dice la palabra, desciende el Espíritu Santo como una paloma. Podemos interpretarlo que el Espíritu Santo tomó la forma de una paloma y bajó al hombro de Jesús, o descendió con la tranquilidad con que desciende una paloma. No podemos saber a qué se refiere, si se materializó una paloma y bajó allí y Juan la vio y dijo, el Espíritu Santo, entonces este es el elegido. O algo tuvo que haber pasado como para que Juan lo viera y pudiera dar testimonio. Amén. Para tratar de entender el bautismo, imaginemos a Dios como el dueño de una empresa. El Espíritu Santo como un reclutador que anda aventando los volantitos y haciendo la invitación para que la gente vaya a trabajar a la empresa. Y a Jesús como el de recursos humanos, lo podemos usar en esto o en aquello, en otro, pero todos los que llegan son aceptados. Los van a usar en un momento, los van a usar después, pero todos ya están dentro. Entonces en Mateo
22:14 dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Todos los que reciben la palabra son, esto yo ya lo estoy diciendo. Mateo 22:14 dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, Dios está llamando a todos, a hombres, mujeres, sin importar clase social, preferencia sexual, posición económica, posición social. Está llamando a todos. Pero de todos los que Él está llamando, son pocos los que aceptan. Los que aceptan son los que son escogidos. O sea, es como si un maestro dijera, yo no repruebo a los alumnos se reprueban solos. Entonces, si Dios dice, vengan todos, acepto a todos, aquí está la sangre de mi hijo para el perdón de sus pecados, y hay muchos que van a decir, yo no pedí que tu hijo muriera por mí. Yo no creo en eso. Yo hago mi propio plan de salvación. Entonces, ¿el qué va a hacer? Pues yo escojo a los que aceptaron estar conmigo. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en mí, creyeron en mi plan de salvación. Entonces, como ellos me aceptaron a mí, yo los escojo a ellos. O sea, no es que Dios haga exclusión de personas, sino que las personas mismas se excluyen del plan de Dios. El llamado es por parte de Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios Padre es el juez que establece el castigo al pecado. Y el Hijo es quien paga por el pecado. Y el Espíritu Santo es quien convence de la necesidad de un Salvador. Pero la decisión de ser salvado bajo las condiciones que Dios puso es decisión de cada persona. Recordemos que la blasfemia del Espíritu Santo es establecer su propio plan de salvación. O sea, yo no acepto la sangre de Cristo porque no creo que Jesús sea hijo de Dios, pero me voy a portar bien, ¿no? Pues ya estás fuera, compadre. ¿Por qué? Porque es creer que Jesús es hijo de Dios, creer que Él murió por perdón de tus pecados. Entonces, si estás estableciendo tu propio plan de salvación, pues el juez es el que está poniendo las condiciones para que una persona sea salva. El renegar del Espíritu Santo es no aceptar el plan de salvación de Dios en ninguna forma. O sea, yo no creo en Cristo, yo no creo en Dios, yo no creo en Jehová, porque hay muchos dioses y tú sabes, así es fácil. También dije en un momento que ahorita no hay apostasía, o sea, una persona que es bautizada que recibe el bautismo del Espíritu, no puede cometer una apostasía, o sea, no se completa la apostasía. Es como, supongamos un niño, el niño y el papá o la mamá van de la mano. En algún momento el niño quiere soltarse de la persona que le está guiando. ¿Y qué hace el papá o la mamá? Lo agarran. O sea, yo no te suelto. Vamos a cruzar la calle y te agarro. No te suelto. Porque si te suelto te puedes perder. Entonces yo no te voy a soltar. Tú me puedes soltar a mí, pero yo no te voy a soltar a ti. Yo puedo hacer a un lado, ya siendo bautizado por el Espíritu Santo, ya habiendo creído, yo puedo hacer a un lado el Evangelio y dedicarme al mundo, y yo voy a decir, yo ya le di la espalda a Dios, sí, pero Dios no me ha dado la espalda a mí. ¿Por qué? Porque tengo el sello del Espíritu Santo, y porque yo no sé si mi decisión conviene a los planes de Dios, no lo sé. Yo ya estoy comprado con la sangre de Cristo. Entonces, ya siendo comprado por Él, pues ya ¿qué sigue? La salvación. Ya cuando venga el juicio, entonces ahí sí, Dios va a decir, mira, tú hiciste esto, hiciste el otro, hiciste y aquí, allá, y esto y lo otro, y todo eso estaba dentro de mis planes.
Yo no lo sé. ¿Qué me da la fe en eso? La vida de Saúl. Cuando Saúl iba a morir, que le pregunta al profeta, oye, ¿y siempre que con la guerra mañana quién va a ganar? No te preocupes, mañana vas a estar conmigo. Y Saúl era tremendo. Entonces, es un poquito, tal vez sea un poquito difícil digerir el tema de la apostasía, pero tenemos que tomar en cuenta varios pasajes y la historia de Pablo. En Juan 6:39 dice Jesús, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Entonces, aquí Él está asegurando que yo no pierda nada. Luego nos vamos a Juan 17:12. Cuando estaba yo con ellos, es Jesús el que está hablando, los guardé en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Va a parecer contradictorio que primero diga que no se perdió ninguno y que después diga que se perdió uno, pero si vemos la secuencia de los eventos, Juan 6:39, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Debemos considerar que en este momento Judas era seguidor de Jesús. Luego nos vamos a Juan 17:12. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, está en tiempo pasado, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Entonces ahí ya nos estamos dando cuenta que hubo el cambio con Judas para que la escritura se cumpliera. O sea, si Judas no hubiera sido el hijo de perdición, entonces no iba a haber traición, no iba a haber crucifixión y todos seguiríamos pecadores, sin salvación. Mateo 28:12. Esto ya es en los últimos capítulos del libro de Mateo. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, podemos considerar que todos los líderes, presidentes, reyes, gobernadores, toda autoridad, están bajo la autoridad de Jesús en la tierra. Y en los cielos, Satanás y compañía también están bajo la autoridad de Jesús. Entonces, por cuestión de lógica, una persona que tiene autoridad puede tener a un siervo, y el siervo puede estar usando, por ejemplo, una escoba, un criado, una persona que está bajo autoridad. Está barriendo, está trapeando, está haciendo esto, está haciendo lo otro, está usando mal algo, o bien, no lo sabemos. Y la persona que tiene autoridad le dice, dame eso, dame la escoba. ¿Qué hace el siervo? ¿Qué hace la persona que está bajo la autoridad? Obedece. Yo se lo doy. Entonces, si Jesús está bajo la autoridad de todo, aunque algunas personas hagan el bien y otras hagan el mal, todos están bajo la autoridad de Jesús. Y las personas que aceptan a Jesús, razón de más, van a continuar bajo su autoridad, porque Jesús ya los compró con su sangre. O sea, ahorita, gentiles, cristianos y judíos
están bajo la autoridad de Jesús. Los que aceptan el sacrificio de Jesús ya son cristianos, ya son coherederos con Cristo. Amén. Razón de más van a estar bajo la autoridad de Él. Entonces, ¿cómo va a ser posible que estando bajo la autoridad de Jesús, bajo la tutela de Jesús, venga Satanás y diga, mira, te lo robé el jefe? O sea, es ilógico. Por eso digo que ahorita, en el periodo de la gracia, no hay apostasía. ¿Puede una persona cambiar de religión? Sí, sí puede cambiar de religión. Puede cambiar de creencia, puede cambiar de creencia. Pero si la persona ya está sellada por el Espíritu Santo, se lleva el sello del Espíritu Santo. Y aunque ande en pecado, ahí va con el sello. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo no nos abandona. No es como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo ahí entraba a Sansón y, curiosamente, no matarás. Y cuando Sansón era lleno del Espíritu Santo, mataba. Entraba y salía el Espíritu. Exactamente, entraba y salía el Espíritu Santo. Por eso entraba y salía. Porque entraba y salía. Y ahorita no, ahorita ya estamos permanentes con Él. Antes del sacrificio de Jesús, Dios odiaba al pecador. Le dolía en su corazón crear al hombre porque de continuo su pensamiento de continuo era solamente de maldad. Entonces, al pecador lo miro de lejos. Guácala el pollo, no me gusta. Pero por amor pongo a mi hijo de por medio. El que no conoce el pecado por nosotros se hace pecado. Estoy hablando de Jesús. Entonces Jesús ya se embarró de pecado por culpa de nosotros, por amor a Dios, porque obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Dios va contra su palabra cuando Él rasga las vestiduras del templo. Entonces ahí Él también ya se embarró. Porque Él dice que Él sí hizo pecado, sí hizo pecado por nosotros. Ajá. ¿Y qué puedo decir respecto al Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo está con nosotros y cuando nosotros andamos en pecado, allí está Él con nosotros. Entonces, por eso entristecemos al Espíritu, porque Él nos anhela celosamente. ¿Cómo somos nosotros cuando amamos a una persona? Queremos lo mejor para esa persona, queremos que esa persona comparta cada momento de su vida con nosotros y nosotros queremos hacer lo mismo con esa persona. Pero imaginemos al Espíritu Santo como una persona rica, con mucho poder, con mucha riqueza, y se lo quiere dar a una persona que se prostituye. ¿Qué dolor puede sentir él? O sea, yo tengo todo esto para darte y tú prefieres andar allá con otros que no te quieren. Debemos tratar de comprender el dolor que nosotros le causamos al Espíritu Santo cuando andamos pecando. Ahora, si pecamos por negligencia, porque no sabemos, no consideramos los planes de Dios, o las cosas nos fallan, decimos, no, sí, no se preocupe, yo le hablo. Se me olvida y no le hablé, ya estoy mintiendo. Veo un zancudo y ¡ah! ¿Y qué pasó con el mandamiento de no matarás? No dice no matarás humanos, dice no matarás. Y vemos un zancudo, una cucaracha, una araña, la correteamos. Ahora, ¿cuánto más con los de Rusia y con los de Ucrania? El mandamiento es el mismo. Ahora, nosotros como cristianos no estamos sujetos a la ley, pero si queremos agradar a Dios, entonces yo no voy a hacer las cosas que a Dios le desagradan. No quiere decir que estoy sujeto a la ley, no, sino que para agradarle a Dios no quiero hacer las cosas que a Él le molesten. Tenemos que entender eso para comprender ¿por qué no estamos sujetos a la ley? O sea, no estamos obligados a amar a Dios. En la ley sí. Y es el primer mandamiento.
Yo soy Jehová tu Dios, amarás con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes. Y vienen los 10 mandamientos y luego interrumpe el pueblo no, mira, sabes que tú hablas con Dios y ya lo que nos digas, nosotros lo hacemos. Entonces, lo que trato de entender es que una cosa es querer cumplir la ley para asegurar la salvación y otra es, si quiero, cumplo la ley porque quiero agradar a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, vamos a continuar relacionado con la apostasía, pero ahora espero que no se me haga bola los... Aquí está. Primera de Corintios 9:19. Es Pablo el que está hablando. A Corintios es una de las iglesias que están asentadas en territorio griego o en territorio cercano a Grecia. Y aquí él está hablando de una clara apostasía que él está haciendo. O sea, lo que yo estoy diciendo ahorita es que la apostasía no tiene poder, no tiene autoridad para llevarnos al infierno. Ahorita, en la gracia. Ahorita en la gracia. Cuando venga Satanás, venga el gobierno del anticristo, entonces sí, muchos van a andar como chapulines brincando de me voy con los judíos o me pongo la marca o ¿cómo le hago? Primera de Corintios 9:19. 9:19. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley. Entre paréntesis, aunque yo no estoy bajo la ley. Se cierra paréntesis. Para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley. Paréntesis, aunque no estoy sin ley. Aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Se cierra paréntesis. En un momento, en prédicas pasadas, les mencioné que estaban los 10 mandamientos, la ley de Moisés y los mandamientos de Jesús. Entonces aquí ya es Pablo ya lo está diciendo, sino bajo la ley de Cristo. Se cierra paréntesis. Para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a alguno. Y todo lo hago por amor del Evangelio para ser partícipe de él. Entonces, si Pablo veía gentiles, se hacía como los gentiles para poder hablarles, para poder llevarles el Evangelio. Y si veía judíos, se hacía como los judíos. O sea, él estaba bateando a izquierda y derecha. No dejó títeres sin cabeza. No dijo como en algún momento no, fíjese que no se dio el caso porque esta familia tenía una... Yo a veces hago trabajos de pintura, es muy raro, pero a veces los hago. Entonces, en algún momento yo les estaba platicando del Evangelio y el Señor me dice, oye, ¿podrías retocar la Virgen?
¿O sí? Dudé. O sea, sí dudé. O sea, como estoy hablando de no adorar a las imágenes y estoy retocando una virgen. Ujú. Tan, tan. Pero después pensé, pero es que no, o sea, sí fue difícil y me puse en las manos de Dios y Pero no pasa nada porque solo es un cuadro. exactamente, fue lo que Solo yo es pensé, madera, dije, solo es madera. Es un cuadro nada más, no le voy a andar pendiendo veladoras ni me voy a estar Solo hincando es- en ella ni nada. Pero ese trabajo lo que hizo solo fue es madera. permitir que hubiera la confianza para poder exponerles el Evangelio, en los términos de lo que el Evangelio dice. Entonces, de ahí resulta que unas personas se hicieron cristianas, otras se hicieron católicas. La decisión es de ustedes, yo oro para que todos ustedes se salven, Dios sabrá en qué momento trabaja. Pero al menos así, en el día del juicio, Dios no va a poder decir, es que nadie intervino por ustedes. ¿Cómo no? Leonardo oró para que salvaras a esas personas. Ya no solo era madera. Exactamente, o sea, Dios lo único que necesita es que alguien crea y en oración pida. Es lo único que Él necesita y ya Él va a hacer todo lo demás. Entonces, vamos a ver un poquito dentro del bautismo. No recuerdo por qué los metí aquí, francamente. Pero bueno, es ver a las personas que enfrentaba a Jesús, a los fariseos y a los saduceos. Entonces, lo que estuve estudiando de ellos los fariseos son un movimiento político, social y religioso antes de Herodes y tenían poder a los doctores y se les atribuía el poder de interpretar la ley. Y esta interpretación hacían el Talmud o las enseñanzas que eran impartidas por los rabí o maestros. Tenemos que entender que en el pueblo de Israel, el rey y la religión van de la mano. Van de la mano. Los sacerdotes o los levitas tenían una especie como de jurisdicción donde ellos recibían los diezmos de las tribus. Entonces tenían una distribución en la que podría decirse de forma exagerada, 11 tribus mantenían a un levita. De ahí, yo creo que de ahí viene la copia de algunas iglesias de por tantos feligreses tiene que haber una iglesia para que mantengan al líder religioso. Pero bueno, tanto los fariseos como los saduceos vienen desde la época de Babilonia. Los fariseos eran personas que estudiaban, interpretaban la ley, eran teólogos, hacían sus interpretaciones y en base a sus interpretaciones ellos impartían la creencia. Y luego vienen los saduceos. Los saduceos eran los descendientes del sumo sacerdote, o sea, por dedazo. Y ahí están los dos peleándose por el poder y peleándose por la dirección del pueblo, de qué es lo que deben hacer, qué es lo que no deben hacer. Hay unos que dicen, podemos ver entonces que si los sacerdotes fallaron, por lo que vamos a estudiar más adelante en el Antiguo Testamento, entonces los fariseos dicen, oye, si me está fallando el sacerdote, yo tengo derecho a sustituirlo. Porque el sacerdote está haciendo lo que él quiere y por eso Dios nos está castigando. Y los otros van a decir, no, es que como nosotros somos descendientes de Leví, nosotros somos los sacerdotes.
Nosotros somos la autoridad. Ustedes sabrán mucho, pero ustedes no son la autoridad que Dios delegó. Recordemos que hay un pasaje en el que Jesús se mete en broncas porque Él dice que va a ser un reino, van a ser reyes y sacerdotes. Él dice, va a imponer reyes y sacerdotes. O sea, ¿cómo? ¿Vas a unir a las dos tribus? Las dos tribus están separadas desde la muerte de Israel en Egipto. Porque allí Israel le dio promesas, le dio profecía a cada tribu. Entonces, aunque en cada tribu podían haber mezclas de familiares, no podía haber mezclas de familiares de una tribu a otra. Entonces Jesús viene y va a decir, no, es que yo voy a ser reyes y sacerdotes. Algo así más o menos, no recuerdo bien el pasaje, lo vamos a ver más adelante. Porque de la tribu de Judá viene el rey y de la tribu de Leví viene el sacerdote. Entonces nosotros cuando aceptamos a Jesús, ¿qué somos? Somos reyes porque somos coherederos con Jesús. Y somos sacerdotes porque tenemos contacto directo con Dios por medio de Jesús. Es más, en las oraciones que hacemos, le pedimos a Dios, nosotros le estamos pidiendo a Dios y al último le agregamos en el nombre de Jesús. Eso quiere decir que es como si Jesús mismo estuviera haciendo la oración. Entonces, somos reyes, somos sacerdotes, somos profetas porque hablamos palabra de Dios, somos maestros porque escudriñamos la profecía. Tenemos los 5 ministerios. Nada más. Y ya con eso ya le partí la franquicia a no sé cuántas religiones. Pero bueno. En los ejemplos que vamos a ver en el Antiguo Testamento, el profeta podría ser cualquier persona que recibía la respuesta y la comunicaba a quien le preguntaba. O sea, el rey le dice al sacerdote, oye, pregúntale, como en el caso de ¿cómo se llama? Saúl le pregunta a Samuel, a ver, ¿cómo fue? Sí, Saúl, que quería matar a David, tenía como profeta a Samuel. Y Saúl le preguntaba a Samuel, oye, ¿va a pasar esto? ¿Va a pasar lo otro? Él hacía la oración, a veces él recibía la respuesta y se la daba, y a veces era otra persona que llegaba y le decía al rey, tú le preguntaste a Dios esto, y él dijo esto y esto. Ah, bueno. Entonces, Dios escogía a quién mandar. Podría decir en ese momento que David a veces tampoco se brincó al profeta. Porque cuando le llevó el ejemplo de las corderitas y dijo David, tal hombre debe morir, dijo al profeta, tú eres ese hombre. ¿Y qué dijo David? No apartes de mí tu unción. O sea, reconoció su pecado y estuvo en ayuno, y aún él estando en ayuno, siendo un hombre usado por Dios, vino la muerte del primogénito. Eso me recuerda a lo que me está pasando ahorita, que estoy hablando medio cucho porque traigo un dolor de muelas. Entonces yo estuve orando. Ay, Diosito, me empezó el sábado y hasta el martes en la noche vine cobrando y tuve que atenderme hasta el día miércoles. Entonces estuve sábado, domingo, lunes y martes sin medicamento y sin anestesia. Uy, no podía ni dormir. Y yo digo, ¿cómo es posible? O sea, si tú me sanaste de SIDA, que no me puedas quitar este dolor de muela. O sea, no te pido que me quites la muela ni que me la sanes, nomás te pido que no me duela. ¿No? Es muy duro porque a mí me pasó también. Así. Sí, ando uno revolcándose por todas partes. Sí. A mí se me echó todo hasta la cabeza. Pero hay cosas en las que en todo Dios interviene. De eso debemos estar completamente seguros. En todo
Dios interviene. Que las cosas no salgan como nosotros queremos no quiere decir que Dios no esté con nosotros. No quiere decir que Dios no nos ame. Simplemente está diciendo que Dios está haciendo su voluntad. Así es. Si yo compro un billete de lotería y le pido a Dios, Señor, quiero que este billete salga premiado, y sale premiado, Dios escuchó mi oración y salió premiado. Y si no salió premiado, Dios escuchó mi oración y dijo, no, tan tan. Eso no quiere decir que yo haya perdido la salvación, no, simplemente está dentro de sus planes. Entonces, vámonos a Lucas 24. No, miento. Mateo 3, del 1 al 17. Sí, está bien. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estamos hablando después de 400 años. Viene Juan. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Creo que así vestía Elías. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así es conveniente que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de ser bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ya, vámonos a Proverbios 3, del 28
3, Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué era lo que hacían las personas en el Jordán al ser bautizados? Confesaban sus pecados. Ahora, los pecados no es necesario que se los confesemos a una persona. Hay que confesárselos a Dios. O sea, vamos a estar reconociendo las cosas que hacemos mal y le estamos pidiendo a Dios que las corrija. ¿Qué va a pasar si yo hablo en voz alta? Si yo le pido a Dios que corrija mis pecados en voz alta. Los demonios van a escuchar la oración. De por sí Dios necesita nomás tantito para hacer su voluntad cuando conviene a sus planes. Si yo le pido, Dios mío, quítame el vicio del cigarro, quítame el vicio de la pornografía, quítame el vicio de la comida, quítame el vicio de la flojera, quítame el vicio de querer tener dinero para gastarlo en tonterías. Yo ya le estoy pidiendo a Dios, se lo pido en el nombre de Jesús, que es como si Jesús mismo se lo pidiera. Entonces, si yo ya lo estoy expresando verbalmente, los demonios ya están huyendo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a venir la tentación. A ver, es como cuando uno se pone a dieta y no, es que yo quiero guardar la línea. ¿Sabes? Una quesadillita, la última y nos vamos. O sea, va a venir la tentación y con más ganas para hacernos caer en contradicción con lo que le estamos diciendo a Dios. Pero si nosotros somos firmes en lo que estamos pidiendo, ¿qué van a hacer los demonios? ¿Qué pasó? No, ya no es el mismo, ya no es el mismo con el que antes cotorreábamos. Se van a ir, resistid al pecado y al mal huirá. O sea, vamos a reforzar nuestra fe en Dios y va a llegar el momento en que los demonios van a dejar de fastidiarnos. Sí. Amén. Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, durante la gracia, no hay apostasía. No hay forma de que el demonio le arrebate a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo algo que ellos han comprado. Cuando el bautismo es el Espíritu. Tenemos el ejemplo de los dos delincuentes que fueron crucificados junto con Jesús. En un momento de la Biblia, los dos están haciendo escarnio de Jesús, pero después uno sí cree. Y el que cree, dijo Jesús: hoy estarás conmigo. Dijo él: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque ya recibió el bautismo del Espíritu, ya creyó. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso quiere decir que la persona que está bautizando es un monigote, es una botarga. A mí me bautizó, puedo decir, la botarga del hermano Heriberto fue la que me bautizó, fue la que me sumergió en el agua. Pero él lo hizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, como si ellos lo hubieran hecho. Entonces, ¿quién me bautizó? El Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo. ¿Por medio de quién? Pues por medio del hermano Gilberto. Que solo un vaso. Exactamente, o sea, él es solamente un humano que está representando Como un vaso. a esos tres. Ya si le quieren agregar a virgencitas y santitos y todo eso, ya se diluye y ya no es válido. Vente para acá, hija. Tampoco el bautizar a las personas cuando no saben ni lo que está pasando. No voy a sacar tierra. O sea, hay que dejar cuando el niño es inocente, cuando hace caso a los padres, porque todavía respeta la autoridad. Pero cuando el niño ya empieza a hacer su voluntad, entonces ya hay que empezarle a hablar del Evangelio y ya hay que preguntarle si él acepta a Jesús, aunque tenga 3 años o 5 años, y ya puede ser bautizado. ¿Por qué? Porque ella está empezando a ejercer su libre albedrío. Ella tiene capacidad para decidir sí o no. Ya en algún momento dije que los padres tienen autoridad sobre los hijos, en muchos aspectos. El hijo quiere vivir como quiera, pues tú vive como tú quieras, pero yo, ¿qué voy a hacer? Yo me ofrezco como sacrificio vivo, apartándome de las cosas que a Dios le desagradan y pidiéndole en oración que componga tu vida. Y lo pongo en las manos de Dios. Ya Dios sabrá en qué momento lo corrige. O por qué está permitiendo que lleve esa vida, no lo sabemos. Pero por fe debemos creer que si el Padre está orando por el Hijo va a recibir la ayuda, conforme a los planes de Dios. Y si apelamos a la justicia, vamos a salir debiendo, entonces mejor apelamos a la misericordia. Nos vamos a Mateo 16, del 15 a 16. Mateo 16, 15 a 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí se está recalcando creer y ser bautizado. Si crees ya estás salvado, independientemente del bautismo. Estamos hablando del bautismo material, porque el creer es el bautismo espiritual. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, aunque se bautice. Pues no cree, o sea, no ha recibido, no ha aceptado el plan de salvación de Dios y por lo tanto él solito se está excluyendo del plan de salvación. Aunque se bautizara, no. Exactamente, es como hacer una buena obra sin creer en Jesús. Pues si creyendo nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, pues ahora no creyendo, pues no. El bautismo no lo va a salvar. Entonces, aquí está resaltando el creer, porque el creer implica que la persona ya es bautizada por el Espíritu, ya es bautizada espiritualmente. Es importante ese bautismo del Espíritu Santo. Claro que sí, porque el bautismo del Espíritu Santo, una persona como el delincuente que estaba crucificado puede recibir el bautismo. Bueno, él recibió el bautismo estando crucificado. Recibió el bautismo del Espíritu estando crucificado y fue salvo por haber creído. Y no hizo ninguna obra buena. Porque hay algo muy hermoso allí de que dijo que desde hoy, no dijo mañana, pasado, dijo desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí. O sea, lo que Dios da, lo da. Y desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Dios ya nos da eso, el Espíritu Santo, ya somos de Él. O sea, no puede haber, como acaba de decir ahorita, no puede haber la apostasía ni haber todo eso. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Sí, y podemos nosotros soltar la mano de Él, pero Él no nos va a soltar a nosotros. O sea, antes de que aceptemos a Jesús, tenemos el libre albedrío para aceptar el plan de Dios o no aceptarlo. En el momento en que nosotros lo aceptamos, yo lo pago, es mío y yo sabré lo que hago con él.
Y como dijo Jesús, lo que Dios me da, digo, sí, lo que Dios me da nadie me lo quita. ¿Cómo diablos se lo anda quitando si ellos ya lo compraron? Fuimos comprados a precio. A precio de sangre. Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús. Bien, bueno, sí. Sí. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. Vámonos más atrás. 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. O sea, creer que Jesús es Hijo de Dios es una franquicia exclusiva de Dios. Un ser humano no puede convencer a otro ser humano de que Jesús es Hijo de Dios. Ese es un trabajo exclusivo de Dios. Entonces Dios Padre es como el dueño de la empresa, el Espíritu Santo es el reclutador y Jesús es el de recursos humanos. Los tres dan el visto bueno, Dios lo prueba, pone en su corazón el creer, pero la decisión de creer es de la persona. Y cuando la persona acepta el plan de salvación de Dios, ya estás bautizado, compadre, véngase para acá. Muchos son los llamados, sí. ¿Y cuántos son los escogidos? Pues los que crean. Entonces, ¿quién excluye a quién? El hombre es el que excluye el plan de salvación de Dios. Porque el plan de salvación aquí está establecido. ¿Lo creamos o no lo creamos? ¿Nos convenza o no nos convenza? Aquí está establecido. Y las personas que lo toman por fe, esas son las personas que están escogidas porque ellos mismos brincaron al corral de los escogidos. Lo que pasa es que para el hombre carnal, para el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, para ellos es algo bien difícil. Porque como no hay el Espíritu de Dios, que el Espíritu es el que nos ayuda a entender todas las cosas. Y el hombre que es carnal, ¿verdad? Que no tiene el Espíritu de Dios. Pero eso es locura. Para él es locura, se le hace muy difícil creer que pues es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Inclusive una mujer, ¿verdad? Que me decía, peleábamos por eso, ¿verdad? Hablábamos por eso, pero se ponía aburrida porque ella decía que, ¿cómo puedes pensar que son tres? Ella me decía y yo le empecé a sacar la palabra y ella dijo, no, es que la Biblia dice esto, mira. Pero ¿cómo? Le dije, no, mira, aquí dice la palabra de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno de ellos tiene su función. Entonces, la persona cuando no entiende, ahí se da uno cuenta que realmente no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. O sea, no tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que escudriña, el que da entendimiento, el que da la sabiduría para poder entender, ¿verdad?, qué es una cosa y qué es la otra. Entonces allí me di cuenta de que pues, no tenía de Dios, ¿verdad? A lo mejor entró, como acabamos de decir, entraba allí y escuchaba y todo, pero no entendía. Por esa causa no entendía. Para poder entender tenemos que tener el Espíritu de Dios, entender todas las cosas. Si no tuviéramos el Espíritu de Dios, yo y mi hermana y aquí mi hermano, ¿cuándo íbamos a entender lo que se estaba diciendo? Jamás. Mejor no salieran fuera porque dijeran, no, pues ¿cómo voy a entender eso? Habrían entrado en contradicción. No, de entrada no lo habrían creído. Sí. Y en segunda, no hay lógica. O sea, ¿cómo un Dios va a amar a alguien que mata a su hijo? Sí. O sea, hay muchas, en la lógica del ser humano hay muchas incoherencias dentro de la Biblia.
Pero cuando empezamos Ah, a pedirle a Dios sabiduría para entender su palabra, todo esto empieza a ser como un rompecabezas y de poquito en poquito empiezan a encajar las piezas. No vamos a armar el rompecabezas como nosotros quisiéramos, sino conforme a los planes de Dios. Algunos van a empezar a armarlo por la esquina, otros por el centro, otros todo por sin ningún lado, pero después van a juntar todas las piezas y todo va a encajar. Y todo va a encajar con una lógica que va a reforzar la fe. Y tenemos que recordar que la lógica es el terreno de Satanás y la fe es el terreno de Dios. Si no tenemos la sabiduría de Dios, si Dios no nos permite la comprensión de su palabra, nos vamos a estar dando de topes, porque no nos van a cuadrar muchas cosas que vienen en la Biblia. Simplemente los pasajes que di ahorita, Juan 6:39, para que yo no pierda ninguno, y luego Juan 17:12, es que ya se me perdió uno. O sea, ¿cómo? ¿No? Es que pasó algo entre Juan 6:39 y Juan 17:12, donde el hijo de perdición tenía que suceder. Se pierde para que se cumplieran las escrituras. Hay cosas en la palabra del Señor que de pronto no se va a entender, ¿verdad? Porque es necesario la persona tener el Espíritu Santo. Hay cosas que a veces la gente dice, no, es que se contradice. No, lo que pasa que para que se cumpliera la escritura pasaron muchas cosas. Entonces cuando pasó allí con David, que mandó a Elías que lo mataran y todo eso, todas esas cositas tenían que pasar. Y uno tiene que entenderlo. Si tienes el Espíritu de Dios, tiene que entenderlo por qué pasó. Por eso el contexto de cada texto, tiene uno que buscar el contexto. ¿Qué quiere decir el contexto, verdad? Empezar con el texto, pero buscar el contexto de qué quiere decir, ¿verdad? ¿Por qué pasó eso con David? ¿Y por qué murió su hijo, verdad? El que tuvo con aquella mujer, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender muchas cosas de lo que dice la palabra de Dios. Cuando pasó con Noé ahí, ¿verdad? Que fue cerrada el arca también. Ahí tiene un significado. Son cosas que tenían que cumplirse, ¿verdad? En la ley. Entonces, hay cosas que el hombre terrenal, o sea, el hombre carnal no va a entender. Todas esas cosas para la persona es locura. Pero uno, como tiene el Espíritu Santo, para nosotros no es locura, porque eso pasó y pasó por algo, ¿verdad? Como ahorita, ¿verdad? Usted no vino, pues pasó porque pasó algo, ¿verdad? Pasó algo. Entonces, tenemos que entender muchas cosas, ¿verdad? Que hay cosas que pasan a uno como cristiano, ¿verdad? También. Que pasan tantas cosas y a veces uno tiene que preguntar primero, bueno, pero ¿qué sucedió, verdad? Y da una explicación. Por eso en el Nuevo Testamento, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, viene el por qué sucedieron las cosas. Si uno empieza a leer en el Nuevo Testamento, ahí se va a dar cuenta por qué pasaron aquellas cosas. Entonces, ¿qué pasó con Noé? ¿Qué pasó con David? ¿Qué pasó con Job? Todas esas cositas, ¿verdad? Porque Job era una persona bien amada por Dios. ¿Y por qué fue lleno de lepra? Pero hay que irnos al contexto, ¿por qué sucedió eso? Mi Dios lo amaba, simplemente pasó por algo. Sí, y de eso yo pienso que lo que le pasó a Job es lo que da motivo a Dios para mandar a Jesús. Pero ese es mi punto de vista personal. Ya cuando estemos leyendo el libro de Job, si Dios nos lo permite, porque terminado el discipulado, vamos a empezar a leer los libros. Ahorita les paso el link donde lo tengo en YouTube para que los puedan ver. Se los puedan estar repitiendo y estar checando y a ver si me está contando las malas. Y lo dicen, disculpe hermano, lo dicen, no, pues es que la mujer fue mala, es muy mala porque pues lo juzgó y dijo, no, muérete, ¿verdad? Pero eso también tenía que ver algo, también tenía que ver por qué lo dijo esa mujer. Bueno. Dijo que se muriera. Nos vamos a Lucas 44, 53.
del 44 al 53. Y estas palabras les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Es Jesús ya resucitado. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Perdón? No, le habla esta mamá. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, cuando empecemos a leer la ley, vamos a estar buscando los pasajes que sean referentes a Jesús, porque vamos a hacer una lista de las promesas que se cumplieron el tiempo que Jesús estuvo con nosotros y las promesas que están pendientes de cumplirse, porque esas ya las tenemos a la puerta. O sea, ya públicamente puedo decir, no le tengan miedo a la guerra. O sea, no van a usar sus bombas. ¿Por qué? Dicen en el rancho, entre bueyes no hay cornadas, porque saben que los dos se van a hacer daño. ¿Y quién va a sobrevivir? Pues nadie. Nadie, porque los que no mueran por las bombas van a morir a consecuencia de la radiación. Entonces, no tengan miedo a eso. Además, la misma Biblia dice, van a venir guerras y rumores de guerras. Todavía falta, pero son los dolores de parto. Bueno, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Recordemos, en el Antiguo Testamento Dios maneja el arrepentimiento, en el Nuevo Testamento Dios maneja el perdón del pecado de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Si nosotros hemos creído en Jesús y tenemos el sello del Espíritu Santo, nosotros también estamos investidos de este poder. Amén. Que dijimos que este poder se desarrolle en nuestras vidas, es lo que va a permitir un cambio en nuestra existencia. Y es lo que nos va a poder permitir llevarle el Evangelio a otras personas. Así es, amén. La ascensión. Y lo sacó fuera hasta Betania y investidos de poder desde lo alto. Entonces ahorita hay muchas personas orando por Ucrania, y Dios está contigo, Ucrania, y Ucrania vas a vencer, y Ucrania esto, y Ucrania, y Rusia ¿qué? Rusia también es una potestad. Y las dos están siendo usadas, si no es que todos los involucrados están siendo usados. Está siendo usada tanto una como la otra. Exactamente, todos están siendo usados. Tal vez unos están siendo usados por Dios y otros están siendo usados por Satanás. El punto es que nosotros tenemos que orar por la salvación de todos. Pero si se están atacando los que están usados por Satanás, los dos. Por eso, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. O sea, ven para acá. Acá te necesitamos. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. O sea, ya le estamos quitando cualquier autoridad a Satanás que tenga sobre las personas. Porque en oración estamos intercediendo y pidiéndole a Dios que meta la cuchara. Ahorita hay muchos cristianos que están orando allá. Pues allá hay muchos cristianos. ¿Sí? Ahora, como le decía a mi hermano, si Dios ve que la única forma de acercarte a Él es por medio de la enfermedad, se va a enfermar para que te acerques a Él. Si Dios ve
que por medio de todo eso pues, se acercan a Dios. si Dios ve que la única forma en que tú te acercas a Él es por medio de una crisis, siempre vas a estar en crisis. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la crisis ya no sea motivo para acercarte a Él. O sea, te acercas a Él por lo que Él puede hacer. Dios me puede ayudar, por eso me acerco a Él. Dios me puede dar una mujer, por eso me acerco a Él. Dios me puede bendecir con una familia, por eso estoy leyendo el Evangelio. Es un punto de vista. Me estoy acercando a Dios por lo que Dios me puede dar. Pero en el momento en que yo corrija, me acerco a Dios por quien Él es y no por lo que Él me puede dar, ya es muy diferente. ¿Por qué? Porque si Él me da lo que yo quiero o no me lo da, eso no va a afectar la perspectiva que yo tengo de Dios. No te acerques ahí, no se te va a caer la cosa esa. Bueno, ya dije lo que sentí que tenía que decir. Así es, amén. Y los sacó fuera hasta Betanía, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y con esto terminamos el mensaje del día de hoy. Sí. Sí. Bueno, pues alguien que nos quiera despedir con una oración. Estamos orando. 6 de marzo. 6 de marzo. Bueno, va de rapidito. Va de voladilla. Bueno, entonces, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que toques el corazón de los líderes que queremos ahorita. Y que lleguen a una pronta solución para la salvación de las almas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.